Buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Darwin Zambrano Valencia, secretario de esta Unidad Judicial de Garantías Penales de la provincia del Guaya, con sede en el Cantón Guayaquil. Por favor, cada una de las partes solicito sus credenciales para poder dar inicio a esta audiencia y quede en constancia para efecto de registro. Tengan la bondad de encender sus cámaras y para tener apagados sus micrófonos, que va a ingresar la señora jueza. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Patricia Alexandra Judicial, donde conocer y sanciar la presente causa de juicio número 1135-2021-0088 y encontrándonos en el día y hora señalada para la audiencia. Solicito ponerse de pie para dar por instalada la siguiente audiencia de juicio, delito de lesiones y violencia física. Solicito ponerse de pie para dar por instalada la siguiente audiencia de juicio por el delito de lesiones. Contrario será retirado de la audiencia por medio de las autoridades policiales. Dicho esto, se les recuerda a los presentes en esta audiencia apagar sus dispositivos electrónicos. Esta audiencia y por favor esta sala. Señor secretario, a constar la presencia de las partes procesales en esta audiencia. Buenas tardes, señora jueza ponente de este Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial de la provincia del Guayas y demás jueces que lo conforman, dando cumplimiento con los establecidos en el artículo 563, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal, siendo el día de hoy jueves 9 de enero del 2025 con horas 11:20 p.m. Dentro de la causa número 11-305-2021-0088, doy fe que se encuentra en la presente audiencia como representante de la Fiscalía General del Estado, la abogada Lice Vanessa Palacios Vera. Por parte de la acusación particular, tenemos a la abogada Pilco Herrera Dayana y por la defensa técnica al señor Javier Valareso Barrio Nuevo y con el acusado el señor José Romero Castro. Señora jueza, certifico que se encuentran todos los sujetos procesales para poder iniciar esta audiencia y los medios se encuentran funcionando de forma correcta. Gracias. Gracias, señor secretario. Señor acusado José Carlos Romero Castro, hecho, entre ellos el derecho que usted tiene a guardar silencio. Sin embargo, si usted desea rendir su testimonio, este tribunal lo escuchará. Le advierto también que debe estar atento a todas las intervenciones que se realicen en esta audiencia. Por favor,
Tome asiento. De lo antes expuesto anteriormente, es el momento procesal para iniciar con el alegato de apertura por parte de la Fiscalía, de conformidad con lo que establece el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Señor fiscal, Dani Julián Moreno tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes, señora jueza, doctora Patricia Quintana, ponente de esta audiencia. Buenas tardes, abogada de la defensa y demás presentes. Me identifico. Soy la abogada Lisette Palacios, representante de la Fiscalía. Nos encontramos aquí para presentar la acusación en contra del señor José Antonio Peralta, ya que cometió el delito de tipificado en el artículo 152, numeral 5 de lesiones, donde dice: si se produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la dificultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida, inutilización de algún órgano o alguna enfermedad grave, enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de 5 a 7 años. Quiero enfatizar en esa parte donde dice enfermedad transmisible e incurable. También en el artículo 156 del mismo código señala la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con la misma pena prevista para este delito que está en el artículo 152, más aumentado un tercio. Nuestra petición de pena se basa, señor juez, que el día 2 de noviembre del 2024, el señor acusado, José, atentó determinadamente con la señora Alicia, transmitiéndole mediante una jeringa su sangre para así contagiarla, con el propósito de que la señora Alicia sienta el mismo agravio que él siente al sufrir dicha enfermedad. Por lo que, señora jueza, les voy a presentar las medidas de prueba para determinar que el señor José es culpable de este delito. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Me disculpo, estoy teniendo un problema con mi internet. Continuamos. Gracias. Ahora el abogado de la defensa, el acusado, para que presente su alegato de apertura, como lo establece el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Adelante, por favor. Buenas tardes, jueza ponente Patricia Quintana, señor secretario, señor fiscal, defensa y demás personas que asisten a esta audiencia. Me presento, soy la abogada Dayana Nayeli Pilco Herrera, con número de matrícula 123, acusadora particular de este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Presento mi alegato de apertura dentro de los siguientes términos. Presento de esta manera, señora jueza, los alegatos de apertura en los siguientes términos. Señora jueza, en esta audiencia de juzgamiento, la acusadora particular probará por medio de pruebas, concluyendo que el evento ocurrido el 2 de noviembre del 2024, aproximadamente a las 9 de la mañana, en el hogar que compartían el acusado y la víctima, juntos a sus hijos María José de 5 años y José María de 7 años de edad, ubicado en Mucholote 2. Fue en este hogar donde José, de manera desleal,
predeterminada causó una lesión incurable a Alicia, administrándole un medicamento que contenía su sangre, mismo que por ser poseedor de VIH desde hace 3 años atrás, como la Fiscalía pudo demostrar mediante historial clínico solicitado al Ministerio de Salud Pública mediante orden judicial, exponiendo a Alicia a esta grave enfermedad descubierta posteriormente en un centro de salud pública, provocándole un giro de 360 grados a la vida de Alicia, y no solo la de ella, sino también a los de sus hijos. Ahora, señora jueza, Alicia vive con la incertidumbre, no solo de que el padre de sus hijos los deje huérfanos, sino también ellos, porque también provoque esa orfandad y dejar solos, además del miedo que desde ahora vivirá por el hecho de dejar solo a sus hijos. También vivirá con los síntomas de la enfermedad y con el trauma provocado. Es por esta razón, señora jueza, que nos encontramos en la capacidad de probar que es la conducta descrita son típicas, antijurídicas y culpables, y que se ajusta perfectamente al delito de los artículos 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifican las lesiones y la violencia física contra la mujer, respectivamente, como lo mencionó la señora fiscal, del mismo modo a solicitar la medida de reparación integral, así como lo señala la Constitución en el artículo 78, que las víctimas de infracciones penales podrán gozar de la reparación integral en el mecanismo de la independencia, de la indemnización para la satisfacción del derecho violado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 77, menciona la reparación integral de los daños, la cual radica en la solución que objetiva y simbólicamente restituye, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima. Cesando los efectos de las infracciones perpetradas, su naturaleza y monto depende de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. El artículo 78 nos menciona sobre los mecanismos de reparación integral, las formas no excluyentes de reparación integral individual o colectiva. Por lo que solicito, señora jueza, la reparación integral del daño causado sea de $1,000 por mes, calculando 51 años, siendo lo solicitado de 612,000 en base a tiempo de vida que la víctima vivirá con esta enfermedad, según la tasa de vida que actualmente es de 77 años. Finalmente, probaremos todo lo expuesto en este alegato de apertura cuando cuenta con pruebas documentales, periciales y testimoniales, pruebas concluyentes que determinarán la materialidad de la infracción y la responsabilidad del acusado con el delito de lesiones, con la agravante de ser aún miembro del círculo familiar, de manera que destruiremos el estado de inocencia del acusador, y a la defensa que busca la imputabilidad fundamentada que el acto ocurrido fue en un evento por una enfermedad mental bipolar maniática, por lo que pido que escuche la historia y tome en cuenta el sufrimiento y daño causado a la víctima, ya que la violencia contra la mujer no solo se manifiesta en golpes físicos, sino también en actos que atentan contra la salud y bienestar. Espero que la justicia prevalezca y que este caso no quede impune. Gracias. Gracias. Una vez escuchada la intervención de la abogada del acusador particular, le concedo la palabra al abogado de la defensa para que presente su alegato de apertura, como lo establece el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Adelante. Muy buenas noches, señora jueza de este prestigioso tribunal, señor secretario, señor fiscal.
abogada particular y demás personas presentes en este honorable audiencia. Para efecto de audio y de grabación, me identifico, soy el abogado Javier Agustín Valareso Nuevo con matrícula 10-2026-333. Padezco a esta audiencia tal y cual y lo prescriben los artículos 323, 324, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y 452 del Código Orgánico Integral Penal. En representación del señor José Carlos Romero Castro, de la misma manera, en esta audiencia estaré probando que me he defendido el día 13 de septiembre del año 20 del 2024 a las 17 horas con 20 minutos. Él actuó bajo un impulso emocional extremo debido a la desesperación causada por la crisis matrimonial, por lo cual nos encontramos frente a un caso profundamente doloroso y complejo, su señoría, donde el actuar de mi defendido, el señor José, no puede analizarse bajo los parámetros de una persona con plena capacidad mental y cognitiva. Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Le pido que considere no solo los hechos, sino también la condición humana de mi defendido, el señor José, quien enfrenta serias limitaciones que afectan su juicio, su comportamiento y su capacidad de entender plenamente las consecuencias de sus actos. Y es por ello que el tipo penal aplicado por la Fiscalía, abogada particular, nos emplean para mi defendido. Sumado a ello, también podemos decir que intentaremos probar que el supuesto delito de lesiones cometidas por la transmisión del virus del VIH-Sida, la supuesta víctima ya lo padecía hace 3 años antes. Señor José, esposo de la señora Alicia, ha tomado decisiones que a simple vista podrían parecer malintencionadas. Sin embargo, lo que debemos entender es que esas decisiones no fueron producto de una mente clara y deliberativa, sino de una persona que vive con una discapacidad intelectual del 55%, su señoría, y su trastorno mental grave, diagnosticado como trastorno bipolar con demencia. Estas condiciones han afectado profundamente su capacidad para razonar, planificar y prever los efectos de su acción. El Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del Ecuador reconocen la importancia de valorar el estado mental y la capacidad de comprensión de las personas al momento de evaluar su responsabilidad penal, su señoría. En este sentido, señores jueces, quiero destacar los siguientes puntos. Eh, el primer punto, acerca de la capacidad de culpabilidad limitada. Podemos encontrar esto en el artículo 34 de la Constitución del Ecuador. En esta nos menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, especialmente cuando su condición limita su capacidad de autoincriminación. Asimismo, también tenemos el artículo 15 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que no serán penalmente responsables quienes al momento de cometer un acto ilícito, dice aquí, según esta ley, no haya tenido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental o una discapacidad severa. La defensa, en este caso, también presentará evidencias médicas y psicológicas que demuestran que José no tiene plena capacidad para entender y controlar sus acciones debido a su discapacidad intelectual y trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta puede calificarse como dolosa, es decir, que actuó con mala intención y con debida malicia.
También como siguiente punto tenemos la protección de los derechos humanos, su señoría. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de la cual Ecuador también es signatario, obliga a los estados a garantizar un tratamiento justo y adecuado para que las personas con discapacidad eh, este, puedan castigar a una persona que no puedan cometer plenamente un acto el cual contravendría, perdón, los principios de justicia, equidad, establecidos en este marco normativo. También, su señoría, señores jueces, no estamos aquí para negar los hechos, los estamos reconociendo, sino para ponerlos en justo contexto. José no actuó con maldad ni con intención de dañar. Su discapacidad intelectual y su trastorno mental le impiden evaluar la gravedad de sus acciones de la misma forma en que lo haría una persona con plena capacidad. Por ello, les pedimos que consideren estas condiciones como elementos atenuantes de la responsabilidad penal de mi cliente y que valoren si en este caso corresponde un tratamiento médico especializado en lugar de una sanción penal desproporcionada. Hoy, a través de pruebas médicas, testimonios expertos y evidencias documental, demostraremos que José necesita atención y comprensión, no castigo, su señoría. Les pido que vean en este juicio no solo un caso legal, sino una oportunidad para aplicar la justicia con humanidad y respeto por los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. También quiero añadir, su señoría, que como pretensión le pedimos a usted que mi cliente, como una persona incapaz, sea absuelto de toda culpabilidad sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la Fiscalía y la abogada particular. Sumado a ello, solicitamos que mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro, no sea enviado a la cárcel, ya que en este lugar empeoraría su situación de salud, puesto que no recibirá el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. Muchas gracias. Listo, gracias. Una vez escuchada la intervención del abogado del acusador particular, le concedo la palabra al abogado de la defensa para que presente su alegato de apertura como lo establece el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Adelante. Puedo poner Paxo, compañero. Sí. De conformidad al artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal,
se solicita a los sujetos procesales que anuncien las pruebas que van a evacuar dentro de la presente audiencia. Tiene el uso de la voz la Fiscalía. Adelante. Buenas noches, señora fiscal. Mis anuncios de pruebas van a ser como testigo la víctima Alicia, el perito Angie, ¿qué más? Solo eso por el momento. Gracias, señora juez. Gracias. Gracias. Una vez escuchada la intervención de Fiscalía, le concedo la palabra al acusador particular. Tiene el uso de la voz. Gracias, señora jueza. Como medio de prueba presento el documento del municipio de Guayaquil, el certificado de propiedad de inmuebles, el historial clínico de la víctima de hace 5 años de antigüedad, donde se puede ver que no tenía dicha enfermedad, como lo podrán ver en los diferentes resultados de análisis de sangre. Los mensajes de WhatsApp donde se visualiza la forma despectiva que trataba el acusado y los actuales luego del contagio. Como testigo presento a la víctima Alicia, hermana de la víctima, María Antonieta, el médico tratante, el compañero de trabajo Alex Silva y el doctor tratante que lleva el tratamiento por VIH al señor José. Señora jueza, eso sería todas las pruebas presentadas desde el comienzo del proceso. Gracias. A fin de que haga su anuncio de pruebas, se pronuncie al respecto al pedido de pruebas nuevas presentado por Fiscalía, se le da el uso de la voz a la defensa. Muy buenas noches, su señoría. Como abogado de la defensa, en primer lugar, voy a estar anunciando el testimonio del psiquiatra del Instituto de Neurociencia que atiende a mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, el informe médico de VIH, SIDA de la señora María Fernanda Quesada Roldán, el cual está como positivo antes de cometerse el acto, el cual se le imputa a mi cliente. En tercer lugar, el carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, el cual corroborará que mi defendido tiene un grado de discapacidad del 55%. Cuarto lugar, el informe clínico del Instituto de Neurociencias, el cual certifica que mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro, padece el trastorno de bipolaridad con demencia. Todo esto lo vamos a hacer conforme lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. De conformidad al artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, se procede a evacuar las solicitudes, las solicitadas por las partes e iniciamos con el desarrollo de las pruebas de Fiscalía. Señor fiscal, por favor, haga pasar sus testigos. Solicito se presente al perito médico psiquiatra. Angie. Señor secretario, inscriba a la víctima, a la señora Alicia Castaneto Medina, para que pueda ubicarse y sentarse para rendir su testimonio. Señora jueza, procederé a inscribir a la señora Alicia Castaneto Medina y a indicarle su lugar para que pueda ubicarse y rendir su testimonio. Muchas gracias. De pie, por favor, que lo voy a juramentar.
levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todo cuanto supiere o fuere preguntado? Sí, juro. Se le advierte que en caso de mentir estará cometiendo el delito de perjurio, tipificado y sancionado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, el cual tiene una sanción con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Puede tomar asiento, señor fiscal, su testigo. Buenas noches. ¿Nos puede decir su nombre completo y profesión? Buenas noches. Mi nombre completo es Alicia Castanego Medina y soy ama de casa. Eh, Actualmente usted es casada, soltera, divorciada. Casada. En ese vínculo matrimonial, ¿hubieron hijos de por medio? Sí, 2 hijos. ¿Qué edades tenían? 12 y 15 años. Objeción, su Eh, señoría. Pregunta irrelevante que no tiene nada que ver con el caso. ¿Qué tiene que ver, Fiscalía? Porque ellos también son las partes afectadas de ese caso. No entra al Al caso, lugar. señoría. No entra al tipo penal. Ok. Eh, ¿Me puede relatar? Ve al acusado aquí en la audiencia. ¿Puede señalarlo y nombrarlo? Sí, el señor José. Ok. ¿Sabes por qué razón está el acusado? Estamos llevando este proceso. Sí, por el daño que me ha causado. ¿Me puedes relatar el suceso, por favor? Los hechos del caso. El Desde la hecho es, afectación. perdón, Desde la afectación. Desde donde te... ¿sabes? ya. Eh, Desde que me enteré que tenía lo que es esta enfermedad, él me confesó que vivía una vida sexual con varias mujeres y que él había, eh, o sea, en el momento de nuestra relación se fracturó, aunque los primeros meses de la enfermedad de él, yo lo apoyé, lo cuidé, pero igual porque de alguna u otra forma es el padre de mis hijos. Entonces, lo que él me causó al momento que yo fui diagnosticada con VIH, mi vida cambió drásticamente. Lo que he tenido que depender de mi hermana para cuidar de mis hijos, porque constantemente he debido asistir a citas médicas y tratamientos. Esto lo que ha dejado deshabilitada mi vida física y emocionalmente, ya no puedo trabajar ni disfrutar del tiempo de calidad con mis hijos. Tanto así que vivo con el miedo constante de no poder estar con ellos en un futuro. Ok. ¿Me puedes relatar el hecho ocurrido el 2 de noviembre del 2024? El día 2 de noviembre de 2024, él estuvimos en casa en cual él simplemente, yo perdí la conciencia y simplemente ya lo que había transcurrido de que él estaba con
una actitud media rara, el cual no sabía qué mismo le pasaba, y da la casualidad de que ha estado inyectándome algún tipo de líquido extraño dentro de mi ser. Ok. Eh, Más específicamente, ¿me puedes contar qué pasó aproximadamente a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana del 2 de noviembre de 2024, mi esposo, José Romero Castro, me administró un medicamento el cual contenía lo que es su sangre. Eh, esto fue premeditado con lo que él portaba, lo que es la enfermedad del VIH desde hace 3 años, lo que a consecuencia me contagió de esa enfermedad. Ok. ¿Puedes decirme los síntomas que sentiste después de ese agravio? Sentí malestar general, incremento en la frecuencia de severidad en las alergias habituales, debilidad física y sensación de decaimiento, lo que también es como una fatiga, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor corporal. Ok. En la acusación particular, tú me indicas que te preocupó el hecho de que te salieron salpullidos y llagas en la boca, ¿verdad? ¿Es Así es. correcto? Ya. Y a consecuencia de eso, tú te fuiste a un centro de salud del Ministerio Público, donde te realizaron algunos exámenes. Al momento de que te realizaron los exámenes, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué enfermedad te detectó? Para poder decirme qué tipo de enfermedad, me realizaron pruebas de sangre donde se diagnosticó que era VIH. Ok. Y ahí, al momento de enterarte, ¿cómo te sentiste? Me sentí decaída, sorprendida de todo lo que me estaba enterando en ese momento, que no tenía palabras como para escribirlo. Ok. Entonces, al momento de enterarte, tú saliste del hospital y te dirigiste a tu casa, según lo que indicaba en la acusación particular. Así es. Y fuiste a hablar con el señor José, actual acusado. ¿Qué le dijiste y qué te respondió? Textualmente en la acusación particular, tú dices que te miró, sonrió y te dijo, ahora sabrás lo que se siente llevar esa enfermedad. ¿Es correcto? Sí, él lo admitió de haber administrado. Objeción, su señoría, la pregunta es subjetiva. ¿Tú quieres la respuesta? Dijo, Al lugar, reformule. ¿puede argumentar por qué esa reacción? Eh, bueno, ¿me puedes relatar lo conversado al momento de llegar a la casa? eh, José, mi esposo, admitió de haberme administrado ese medicamento, pero lo argumentó que no actuó con la plena conciencia, según él. Pero en su momento, luego de ello, volvió a decir que fue premeditado, que ahora voy a saber lo que es sentir lo que es esa enfermedad. Hasta aquí mi intervención, señora.
Quiero llamar al siguiente testigo, la perito, Angie. Señor secretario, por favor, para que haga el ingreso al perito. Ok, señora juez. De acuerdo al orden presentado por la Fiscalía, se solicita la comparecencia de la doctora Arévalo Braona Angie Elena, médico legista. Por favor, pase el estrago para rendir el testimonio dentro de esta presente causa. Muchas gracias, secretario. Fiscalía, tiene el uso de la voz para interrogar al perito en este caso. Adelante. Buenas noches, señor perito. ¿Nos puedes ayudar con tus nombres completos y profesión? Buenas noches, soy la doctora Angie Elena Arevalo Barahona, perdón. Soy la médico psiquiatra de ustedes. Ok. ¿Me puedes decir cuántos años de profesión tienes en el ámbito de la medicina psiquiatra? 5 años. Ok. Al momento de la fiscalía ya tener a José como acusado por la parte de la víctima, manda a realizar exámenes físicos, psicológicos y psiquiatra. José llegó a su consultorio para realizarse el examen de psiquiatría. Sí, ¿Cómo usted lo percibió? ponle pausa un momento. Esperen, déjame buscar. En este momento le doy paso al acusado particular. Adelante, por favor. Gracias, señora jueza. Solicitamos a testificar a la víctima como testigo Alicia Medina.